Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Está en línea telefónica León Felipe Sánchez, es socio fundador de Fulton & Fulton, es la voz de los usuarios en esta iniciativa. A ver, León Felipe, primero ayúdanos a entender de qué se trata, qué está pasando en el legislativo, de qué habla esta ley compensatoria o la remuneración compensatoria por copia privada, qué es lo que tenemos que entender, cómo se está atendiendo en la Cámara de Diputados. Muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de conversar con tu auditorio. Y bueno, pues lo que tenemos es que esta semana se discutió en la Comisión de Cultura y Cinematografía el dictamen para pues aprobar esta modificación, esta reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que pues lo que hace es pagar una deuda histórica que se tiene con los creadores y finalmente poder reglamentar el pago de remuneración compensatoria por copia privada. Esto no es nuevo, esto es algo que se tiene en la ley desde 1996, es decir, hace 24 años. Pero en aquel entonces el legislador omitió pues establecer algunas condiciones que hoy se están proponiendo como reforma a la ley y que permitirían finalmente, después de 24 años, instrumentar este pago de remuneración por copia privada para todos los creadores. ¿Qué habla? ¿De qué trata esta? Porque veía noticias en portales de internet que es un impuesto extra, solamente se tiene que, o se vincula a los smartphones y las laptops, las computadoras de escritorio o computadoras personales. ¿Qué es? A ver, cuéntanos con peras y manzanas, ¿qué es esto? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el pago de remuneración compensatoria por copia privada se refiere a que cuando nosotros realizamos copias de cualquier contenido que podamos tener, ya sea, como bien dijiste, en un smartphone, una tablet, una computadora, por ejemplo, una fotocopiadora, un Kindle, cualquier dispositivo que te permita reproducir obras, lo que está sucediendo ahí es que, bueno, pues la ley te permite el que tú puedas tener una copia de manera legal, pero si tú haces más copias de lo que te permite la ley, entonces se detona este mecanismo que, insisto, ya se tiene previsto desde 1996, en el que estamos obligados a pagar una compensación al autor o al creador de la obra por esa reproducción que estamos haciendo más allá de lo que nos permite la ley. ¿Sí? Entonces, lo que pretende esta reforma es justamente regularizar esto. ¿Para qué? Para crear un círculo virtuoso, un círculo en el que nosotros, mediante el pago de esta copia privada, pues vamos a poder de forma totalmente legal y sin ningún tipo de remordimiento hacia los creadores, poder reproducir sus obras, incluso más allá de lo que ya nos permite la ley, y pues vamos a poder fomentar un mejor acceso a la cultura y obviamente una mejor forma de compartir obras, de compartir cultura, de compartir contenidos, sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia legal y además retribuyendo justamente a los creadores. Estamos platicando con León Felipe Sánchez, él es socio fundador de Fulton & Fulton. Oye, León, a ver, ¿este dinero de qué bolsillo va a salir? Yo soy un convencido que yo siempre he estado del lado de que se le pague al autor, de que se le pague al que produce, de que se creen campañas que pues castiguen, y no solo campañas de leyes que castiguen la piratería, vaya, todo eso. Pero este tema que se está abordando y todo lo que está saliendo y naciendo a raíz de los medios digitales y de todo esto nuevo que tenemos con el alcance de los teléfonos móviles, las redes sociales y las aplicaciones y todo ello, ¿este dinero de qué bolsillo va a salir? Mira, esto le establece la ley que tiene que ser pagado justamente por los fabricantes, importadores o distribuidores de todos estos dispositivos. Ha habido por ahí una ola de desinformación que dice que esto lo va a pagar el consumidor final. Esto no es cierto. Esto, la ley específicamente dice que no se debe de trasladar el costo al usuario final.
Sí, ahora los fabricantes están diciendo, bueno, pues si tú me lo cobras, yo se lo voy a tener que trasladar a mi cliente o a mi Transmitir al usuario. consumidor. Exactamente. Ahora, quiero nada más ponerte como ejemplo que en otros países donde ya se encuentra un mecanismo como el propuesto, vigente y operando, ese costo no se ha trasladado a los usuarios. Incluso hay estudios, y con mucho gusto se los podemos acercar, en los que claramente se identifica que, por ejemplo, los smartphones de gama alta en Europa o en algunos otros países en los que ya estén implementado un mecanismo como este, son incluso más baratos que los mismos dispositivos en México. Y además, en Europa sí pagan la copia privada. Es decir, en México los importadores y los productores y los fabricantes se están quedando con ese dinero que legítimamente le corresponde a los creadores porque no lo están pagando y además Claro. sí se lo están cobrando a los usuarios. Entonces, pues insisto, tratar de romper ese círculo vicioso en el que no se remunera a los creadores, sí se cobra a los usuarios y alguien que no debe se lo está quedando por un círculo virtuoso en el que sí se pague a los creadores, no se le traslada un costo extra a los usuarios porque ya se lo estabas cobrando desde antes y que quien lo tiene que pagar lo pague para que esto se pueda distribuir directamente ante los creadores. Y aquí es importante hacer una diferencia. Sí. Esto no es un impuesto, sí, porque no es un dinero que cobre el Estado, no es un impuesto, no es un arancel, no es nada por el estilo. Es simplemente el pago de este derecho que tienen los creadores de ser remunerados. ¿Estás de acuerdo con que hay voces que dicen que la compensación esta por copia privada podría desincentivar el uso incluso de dispositivos tecnológicos? Llaman hasta que se puede obstaculizar la adopción de conectividad en poblaciones con alta gama o con alto poder adquisitivo. ¿Esto llega a tanto? No, para nada. Mira, esto es justamente parte de la campaña de desinformación de quienes no están a favor de esta iniciativa. De entrada, esto no tiene nada que ver con la conectividad. Esto tiene que ver únicamente con los dispositivos que pueden reproducir obras. Entonces, o sea, sí, esto se mueve en el mundo físico, 100%. Sí, esto no tiene que ver nada con el mundo virtual o con el mundo electrónico, con conectividad de internet, no tiene absolutamente nada que ver. Esto atañe únicamente a el espacio en donde tú puedes reproducir obras. Sí. Y entonces, no, esto definitivamente no se mete con la conectividad, no se mete con los usuarios de internet, no toca esa capa, digamos, en la que pudieran converger los contenidos y la conectividad. Esto se refiere únicamente... Pues, León, nos agarra un poco el corte de León, pero gracias, interesante lo que nos comentas. Vamos a estar muy al pendiente de esto que nos dices y darle seguimiento para esta situación que está pues en el legislativo y que sin duda ha sido en cierta medida polémica, pero que también hay que atenderlo, hay que escuchar a todas las partes y me parece muy interesante lo que nos estás comentando. Como te lo comentaba en la charla, yo siempre he sido un convencido de que hay que pagar a quien se tenga que pagar por sus obras, por su talento, por lo que están haciendo, por su producto. Y bueno, pues creo que este es el espíritu de lo que tú nos estás comentando. León Felipe Sánchez, socio fundador de Fulton & Fulton, muchas gracias por estos minutos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.